Bueno, gracias por la invitación a su compañera. Ya los alumnos que están en sexto año, quinto, cuarto, bueno, hasta cuarto me conoce, ¿no? Anteriormente yo me hacía cargo del área de nefrología en la docencia, ¿no? Pero ya saben, muchas cosas pasaron, ¿ya? Bueno, vamos a hacer esta charla que en realidad si ustedes revisan los textos o en los artículos, es amplio, ¿ya? Trastorno mineral óseo en la enfermedad renal crónica es una de las complicaciones que suceden en estos pacientes, ¿ya? Generalmente en el área de pregrado, cuando hacemos el capítulo de enfermedad renal crónica, solo lo mencionamos superficialmente, no profundizamos mucho porque ese sería otro capítulo más, ¿no? Y lo dejamos ahí, ¿no? Entonces, me gustaría hablar de este tema con ustedes, ¿ya? Y para eso, es muy importante que recuerden sus conocimientos de fisiología de segundo año y fisiopatología de tercero, ¿no? Porque los chicos de cuarto y quinto y sexto obviamente ya están con más base, ¿no? En su formación académica y puedan entender esto, ¿ya? Antes de empezar, recordarles que la enfermedad renal crónica es una enfermedad sistémica, ¿ya? Ojo, escuchen bien, enfermedad sistémica. Entonces, como toda enfermedad sistémica tiene manifestaciones extrarrenales, ¿ya? Usualmente piensan de que enfermedad renal crónica es enfermedad solo del riñoncito, pero no es así, ¿no? Se compromete otros sistemas y órganos, ¿ya? Pues vamos a empezar. A ver, voy a avanzar la diapositiva. Vale. Bueno, eh, la enfermedad renal crónica para y el trastorno mineral óseo que se presenta en nuestros pacientes, ustedes pueden encontrar información en varias fuentes, ¿no? La que maneja mejor y la que reúne varios estudios y artículos con respecto a esta condición es la CADIGO, ¿no? Nosotros los nefrólogos usamos bastante esta literatura, ¿no? Que se encuentra en la CADIGO y es gratuita, ¿no? Ustedes pueden entrar también a internet y bajarse toda la información disponible, ¿ya? Y también de las guías de la Sociedad Española de Nefrología, ¿no? Para el manejo de las alteraciones del metabolismo óseo mineral en los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿ya? Es libre. Ustedes entran, clic y van a tener toda esa literatura a su alcance. Bien, nos avanzamos, ¿no? Bueno, entonces antes de profundizar un poco más en este tema, es importante que ustedes reconozcan eh, cuál es la fisiopatología en estos casos, ¿no? Como conocerán los alumnos de cuarto, quinto y sexto, ¿no? Cuando hay enfermedad renal crónica, el riñón, ¿qué pasa? ¿Está grande, está normal o está pequeño? Está pequeño, ¿no? Se encoge, se atrofia, se hipotrofia, ¿no? Entonces la masa renal, como pueden ver en este gráfico, disminuye con la flecha abajo. Entonces, al disminuir la masa renal, ¿no? Las funciones renales también se alteran. Una de esas es disminución de la excreción renal de fósforo, por supuesto. El riñón, una de sus funciones, ¿cuál es? La excreción de fósforo. Entonces, en toda la dieta que ustedes consumen, ¿no? Cuando se come su parrillada, cuando se come su pollito a la brasa, o se meten otras cosas más, la persona que no sufre de riñón, ¿no? Lo elimina en la orina, ¿no? Pero los pacientes con enfermedad renal crónica, no pueden hacer eso. Entonces, al disminuir la excreción renal de fósforo, ese fósforo, ¿qué va a pasar? Se va a acumular en su sangre, ¿no?
Entonces, ¿esto va a traer consecuencias, chicos? Por supuesto. El fósforo va a empezar a subirse en sangre, ¿no? Y esto va a traer una serie de manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, una de estas es el factor de crecimiento de fibroblastos 23, que es un tipo de elemento que interviene en la homeostasis del metabolismo de calcio y fósforo, ¿ya? ¿Esto qué va a hacer para tratar de compensar? Disminuir la absorción renal de fósforo. O sea, de algo que se absorbe, va a tratar de compensar, ¿no? Y otro de sus efectos es disminución de la actividad de la 1,25 tridoxivitamina D, que ustedes ya la conocerán en fisiología, ¿ya? Y además tiene otros efectos, disminución de la absorción intestinal de fósforo, ¿no? Para tratar de compensar eso, disminución de la absorción intestinal de calcio, lo cual conlleva que disminuya el calcio sérico en sangre. Pero ¿cuál es el problema de esto? Al disminuir el calcio sérico en sangre, ustedes saben muy bien que en el organismo humano hay calcio unido a proteínas, ¿no? Calcio iónico, o sea, calcio libre, ¿no? Calcio unido, por ejemplo, a la albúmina, que es uno de los más importantes, y el calcio que se encuentra en los huesos y los tejidos. Entonces, en la fisiopatología de la enfermedad renal se caracteriza por esto: aumentar el fósforo en sangre y disminuir el calcio sérico en sangre. Pero cuando disminuye el calcio en sérico en la sangre, ups, se activa la paratormona. Ustedes saben qué hace la paratormona. Tiene efectos a nivel del hueso, ¿no? Y a nivel del túbulis. ¿Para qué? Para tratar de compensar este calcio fósforo, ¿ya? Entonces, este esquemita, si ustedes tienen un poquito de dudas, de confusión, yo les recomiendo que agarren su libro de Guyton o Gano y repasen la fisiología del fósforo y el calcio, ¿ya? Es muy importante entender esto. Entonces, acá hay un poquito de más cuadritos, ¿no? Justamente cuando estaba hablando hace mucho tiempo con unos alumnos para entender este tema del metabolismo de calcio y fósforo, hay que conocer qué órganos trabajan. Uno es el hueso, ¿no? Dos es el riñón, tres el intestino y cuatro la paratiroides. En esos cuatro órganos es donde se da toda la fisiología del metabolismo del calcio y fósforo, ¿no? Acá, por ejemplo, hay una imagen donde ven un riñoncito grande, luego otro pequeño, luego otro pequeño y uno más pequeño. ¿Qué ha pasado? Por la evolución de la enfermedad renal crónica, este riñón se ha encogido, ¿no? Se ha atrofiado. Entonces, sus funciones de este riñón pequeño ya no son las mismas como el de este riñón normal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa este, cuando llegamos a este estadio? Hay una serie de cambios, ¿no? Acá hay dos grafiquitos. Uno relacionado propiamente al sistema del metabolismo calcio-fósforo y otros agentes, ¿no? ¿Cuáles son? Retención de fósforo, como les mencioné antes. Una característica de la enfermedad renal crónica avanzada es la retención del fósforo, ¿no? Disminución del calcitriol, ¿no? ¿Y esto qué va a generar? Una resistencia ósea del aparato hormonal, ¿no? ¿Y esto qué va a generar? Disminución del calcio sérico, ¿no? Pero esta disminución del calcio sérico, ¿qué va a hacer? Activarte más paratormona. O sea, es un círculo vicioso. Ustedes saben que una de las funciones de la paratormona, ¿cuál es, chicos? ¿No? La resorción ósea a nivel del hueso, ¿no? La paratormona tiene esa acción, ¿no? Actúa sobre el hueso, ¿no? ¿No? Generando que los osteoclastos empiecen a trabajar. ¿Para qué? Para que el calcio y fósforo se libere de ese torrente de hueso y vaya al torrente sanguíneo para mejorar este calcio sérico, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando eso ya es patológico? Cuando hay
un exceso de producción de paratormona. Ah, ya. Esto va a generar que el calcio en sangre se eleve demasiado, ¿no? Y pueda provocar calcificaciones esqueléticas, o sea, perdón, calcificaciones extraesqueléticas. ¿A dónde? Que se vayan a los tejidos, ¿no? Principalmente a los vasos sanguíneos, al endotelio, las arterias, venas, corazón, ¿no? Etcétera. Ahora, hay otras condiciones más, sí, el estado urémico también. Los pacientes con enfermedad renal crónica tienen nitrogenados en sangre elevados, ¿no? Y eso también no es un factor negativo. La edad avanzada, la diabetes, el calcitriol. ¿Qué significa calcitriol, chicos? Bueno, el calcitriol, ustedes saben, es un análogo de vitamina D. Este, ya venden en las farmacias, ¿no? Y es un medicamento. Los pacientes lo toman, ¿no? Pero a veces cuando los pacientes lo toman sin consideración, o sea, lo toman por tomar, ¿no? Esto va a generar efectos deleterios, como cuáles. Uno de los efectos deleterios del calcitriol cuando se toma en exceso es que te puede generar hipercalcemia, ¿no? Y, y estas condiciones te van a generar enfermedad ósea. Mira. Por ejemplo, este cuadrito acá te va a generar formas de alto remodelado. ¿Qué significa formas de alto remodelado? Las formas de alto remodelado se refieren a un hueso en el cual hay una actividad ósea de las células de los osteoblastos y los osteoclastos, una proliferación celular, ¿no? Por eso se llama de alto remodelado, ¿no? También conocido como osteoitis fibrosa. En el otro cambio hay formas de bajo remodelado, donde las células como el osteoblasto y osteoclasto se van a producir poco, ¿no? A eso le llamamos nosotros enfermedad ósea dinámica. Conclusión. El hueso tiene formas en las cuales se puede dañar. Puede ser de alto remodelado, puede ser de bajo remodelado. Ahora, estos dos huesos, calidad, ¿serán buenas su calidad? No, su calidad es mala, su calidad es pobre, ¿no? Son huesos frágiles. Por eso los pacientes con enfermedad renal crónica son muy sensibles. Nos golpean, se fracturan al documento, ¿no? Los chicos que están haciendo traumatología seguramente les habrán comentado sobre las fracturas, ¿no? Tipos de fracturas. En las fracturas por traumatismos, y las fracturas patológicas, ¿no? En las cuales no hay un traumatismo, pero el hueso se rompe. ¿Y en qué pacientes se presenta más? Uno de estos son los pacientes con enfermedad renal crónica, ¿ya? Algunos le dicen a los pacientes con IRC, los que tienen huesos de wafer, ¿no? ¡Pah! Se rompen. Se los aprieta, se rompen. Son huesos muy, muy delicados, ¿ya? A ver, acá hay algunos factores que intervienen en las alteraciones en el metabolismo mineral en la enfermedad renal crónica. No sé si ustedes lo habrán estudiado esto, el incremento del precoz del factor del crecimiento de fibroblastos 23 es un componente muy importante, ¿ya? Otro, el descenso de la resorción tubular de fosfato y la retención de fósforo. Esto, esto es característico del paciente con enfermedad renal crónica, retención de fósforo, ¿ya? El déficit de calcitriol, por supuesto. Los pacientes con enfermedad renal crónica carecen o tienen un calcitriol pobre de este componente, ¿ya? Disminución de receptores de vitamina D, por supuesto, fundamentalmente a nivel paratiroideo. Estos receptores disminuyen, se empobrecen. Disminución de expresión del sensor de calcio en la paratiroides. Claro, recuerden que en la paratiroides hay los receptores de sensor de calcio, ¿no? Que se activan cuando el calcio sérico disminuye, sobre todo, ¿no? Hiperfosforemia secundaria al descenso infiltrado, ¿no? Lo que les mencioné antes, ¿no? Paciente con enfermedad renal crónica, su excreción de fósforo disminuye. 3. Resistencia esquelética a la acción del aparato, ¿no? Es otro efecto, ¿ya? Hipocalcemia debido a la disminución de la absorción intestinal de calcio por déficit del, del calcitriol. El calcitriol
también tiene un efecto, ustedes recordarán el intestino. ¿Cuál es su función? Absorber el calcio del intestino. O sea, todo lo que comemos en la dieta. Pero el paciente con enfermedad renal crónica, su calcitriol es pobre. Entonces, por lo tanto, la absorción de calcio en el intestino también es pobre. Por lo tanto, el calcio en el suelo, ¿cómo va a estar? Bajo, ¿no? Y el crecimiento irreversible de la glándula paratiroides. Esto ya cuando ya estamos en una evolución de la enfermedad más avanzada, ¿ya? Ahorita les voy a mencionar algunos comentarios que suceden en estos pacientes, ¿no? Bueno, ahora, evaluación del problema del metabolismo óseo mineral. Vamos a hablar un poquito, ¿ya? Los chicos que han hecho reumatología, los chicos que están en cuarto, en segundo semestre, y los chicos de quinto y sexto, seguramente han conversado con el reumatólogo sobre estos temas, ¿ya? En nefrología hay unas diferencias, no son tan llamativas, ¿ya? Pero es importante mencionarlas. En nefrología, los nefrólogos eh, ayudamos a estos pacientes para atenderlos, por supuesto, ¿no? Por eso nosotros le mencionamos metabolismo óseo mineral, ¿no? Osteodistrofia renal. Ustedes cuando lean sus literaturas en Harrison nos van a mencionar. Pacientes con enfermedad renal crónica avanzada pueden desarrollar osteodistrofia renal. Miren, escuchen. Osteodistrofia renal. O sea, alteración del hueso producto del riñón, ¿no? Es un término que se ha empleado por muchos años, casi como 20, 25 años, ¿no? Para referirse a alteraciones del metabolismo óseo mineral en los pacientes con enfermedad renal. O sea, desde hace muchos años se ha utilizado ese término, ¿ya? Sin embargo, ya hay nuevas definiciones y nuevos cambios, ¿no? Por ejemplo, osteodistrofia renal, que es el término que se usaba muchos años atrás, ¿no? Y la CADIGO, que es la Fundación Internacional de Enfermedades Neoplásicas, menciona que el término adecuado es decir alteración ósea mineral asociada a enfermedad renal, ¿no? Son términos diferentes, ¿no? Y esto es un término más técnico, en cambio el otro no, ¿no? Se dan cuenta, osteoitrofia renal es algo muy, muy general, ¿ya? Entonces, osteodistrofia, ¿qué significa? Significa las alteraciones en la estructura o en la arquitectura. O sea, ¿cómo está ese hueso en la enfermedad renal crónica? Ya sabemos que es un hueso de mala calidad, ¿no? Pero ¿cómo lo vas a confirmar? Con una biopsia ósea, ¿no? Los nefrólogos no hacemos biopsia ósea. Eso lo hacen generalmente los radiólogos intervencionistas, ¿no? Los reumatólogos casi no he visto que hagan biopsias óseas. Lo hacen más los radiólogos intervencionistas, entrenados, ¿ya? Toman una muestra del hueso y lo mandan a patología a estudiar, ¿no? En cambio, el otro término que significa alteración ósea mineral asociada a la hierro, es un término mejor, que dice término que integra todas las alteraciones bioquímicas. Ustedes ya saben cuáles son las bioquímicas que hemos mencionado. Alteración del calcio, del fósforo, la paratormona, el calcitriol y otros componentes más esqueléticas, ¿no? Y calcificaciones extraesqueléticas que ocurren como consecuencia de las alteraciones del metabolismo mineral y etc. O sea, esto es un complejo, un gran conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué implica que tenemos que saber? Saber manejar bien nuestro calcio, fósforo, paratormona, alteraciones del esqueleto, también saber manejarlo. Y esto de acá, las clasificaciones extraesqueléticas. Sí, chicos, estos pacientes, sus tejidos tienden a clasificarse, ¿ya? Sobre todo los vasos sanguíneos, ¿no? Y el corazón. Ustedes ya saben, ustedes han hecho algunos cardiología, saben que si una arteria, ¿no? Que tiene ateromas y encima se calcifica, ya saben que le puede dar, ¿no? Su infarto, el paciente queda ahí. Y esto es muy frecuente en esto, ¿ya? ¿No? Entonces, la alteración ósea mineral asociada a la enfermedad renal se manifiesta por una o combinación de varias manifestaciones, ¿no?
alteraciones del calcio, del fósforo, de la paratiroides y la vitamina D. ¿No? La vitamina D, recuerden, el calcitriol es un análogo de la vitamina D, ¿no? Alteraciones en el remodelado, mineralización, volumen, crecimiento o fragilidad del esqueleto. ¿No? Ese es otro. Y calcificaciones cardiovasculares y otros tejidos blandos. Todo esto lo podemos evaluar, por supuesto, obviamente como pues, han enseñado en psicología, ¿no? Hacer una historia clínica adecuada, ¿no? Y posteriormente pedir sus exámenes auxiliares, ¿no? Calcio lo pueden dosar, fósforo también, la paratiroides también lo pueden dosar, vitamina D algunos laboratorios te lo dosan, ¿no? Alteraciones en remodelado, mineralización, volumen, crecimiento, fragilidad, esqueleto, fácil, una radiografía de, de abdomen, ¿no? O de cadera o de huesos largos, ¿no? Calcificaciones cardiovasculares, ¿cómo lo puedes evaluar? Esto también se evalúa con rayos X o con ecocardiografía, ¿ya? Pues no se olviden, chicos, estos tres pilares, los cuales se debe evaluar estos casos, ¿no? Entonces, la acá digo, ¿no? La clasificación de la alteración de metabolismo óseo, de la osteotrofia renal, lo mismo, ¿no? En la diapositiva anterior, solamente que acá está en inglés, ¿no? Nos define cómo debe ser, cuál es la definición correcta, ¿ya? En cambio, la osteotrofia renal es una alteración de la morfología ósea en pacientes con IRC y solamente se puede diagnosticar por biopsia. En cambio, el otro, tienes que pedir varias cositas. Muy bien. La alteración ósea mineral asociada a la enfermedad renal crónica, entonces ya sabemos que hay alteraciones bioquímicas, ¿no? Puede haber calcificaciones vasculares, alteraciones óseas. Bien. ¿Y qué va a traer como en su intersección? ¿Qué me va a traer esto? ¿Qué problemas va a traer? Bueno, enfermedades cardiovasculares. ¿Fracturas? Sí. Por lo tanto, la mortalidad de estos pacientitos son altas, ¿no? Se incrementa, ¿ya? No solamente por la IRC, sino por esta complicación, ¿no? Ahora, los pacientes con enfermedad renal crónica, cuyo riesgo de mortalidad es alta por no solamente su enfermedad de fondo, sino también por los problemas que atraen. Recuerden que estos pacientes con IRC son hipertensos, son diabéticos, ¿no? O son cirróticos, o son lúpicos, tienen vasculitis, o tienen algún cáncer, una neuropatía obstructiva, ¿no? ¿Cómo se llama? O alguna glomerulopatía primaria, ¿no? Entonces son pacientes muy delicados, muy riesgosos también, ¿no? Entonces, miren, ¿qué van a tener? Alteraciones del calcio, fósforo, hiperparatiroidismo secundario, ¿no? Ese es el término correcto, el déficit de la vitamina D, calcificación vascular, anormalidades óseas. Entonces, ¿qué tenemos? Enfermedades cardiovasculares, PESA, ¿no? Síndromes coronarios agudos, anginas, infartos, ¿no? Mortalidad alta. Su calidad de vida, ¿cómo va a estar de estos pacientes? Pobre. Una vez tuvimos un paciente esto fue cuando estaba en mi residencia, eh, la calcificación de los tejidos fue tanta que en este caso se calcificaron sus vasos sanguíneos de la mano, las zonas distales, ¿no? Manos y pies, ¿no? Y ya había compromiso de circulación, ¿no? O sea, puede darse esos casos, sobre todo en los pacientes que son muy descuidados, porque hay pacientes que no se cuidan, ¿no? Y dices que cambien su estilo de vida y sigan los consejos médicos y no lo hacen, ¿no? Y los pacientes con IRC no es la excepción, ¿no? Bueno, recordando también que los pacientes con IRC, si fuera por un diabético, un hipertenso, ¿no? Que son enfermedades crónicas no transmisibles, antes, ¿cómo era su vida, no? Comían de todo, desordenados, entonces algunos cambian su calidad de vida con la dieta, o sea, cambian su estilo de pensar, pero hay otros que no, y van a seguir así, ¿ya? Y las fracturas, ¿no? Que se pudieran presentar. Muy bien, acá les voy a hablar un poquito sobre eh, en qué momento puede aparecer, ¿ya?
Ustedes pueden revisar la literatura, las distintas informaciones, eh, decir en qué momento de depuración de creatinina puede presentarse, digamos, las alteraciones del calcio y fósforo. ¿Ya? Los chicos de tercero, cuarto y quinto saben que es una depuración de creatinina o aclaramiento de creatinina, ¿no? Por ejemplo, menciona de que cuando el aclaramiento de creatinina es inferior a 70 puede provocar un aumento de la fosfatemia, ¿no? Tras una sobrecarga de fósforo. Fósforo lo que adquirimos en la dieta. Menciona, ¿ya? Sin embargo, en otras literaturas mencionan de que la alteración del fósforo se va a presentar cuando la depuración de creatinina es menos de 30, ¿no? Mililitros por minuto. Ah, ya, entonces, al hablar de 30, ya estamos hablando de una enfermedad renal crónica avanzada, ¿no? Estadio 4. Una de 70, bueno, es un estadio 2 todavía, ¿no? Pero podría presentarse, ¿ya? De forma precoz, un descenso discreto pero significativo de calcitriol en pacientes con IRC. Sí, esto sí, ¿no? Hay un descenso de calcitriol, ¿no? ¿Y esto es secundario a qué? Lo que recuerdan la imagen del riñoncito pequeño. Riñón pequeño. Por lo tanto, menor disponibilidad de la 1-alfa-hidroxilasa. Recuerden que esa enzima es necesaria para la producción del calcitriol, ¿no? Uno. Descenso infiltrado, por supuesto. Y por lo tanto, disminución de la trihidroxivitamina D25 a nivel tubular, ¿ya? ¿Retención de fósforo hay? Sí, hay retención de fósforo. ¿Y esto qué genera? Disminuye la síntesis renal de calcitriol. Entonces, todo esto implica daño. La pérdida de masa renal, la disminución del filtrado glomerular, la retención del fósforo, todo esto que influye en que la síntesis del calcitriol disminuya del paciente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tienes que darle calcitriol, ¿no? Si ya su calcitriol es pobre, entonces hay que reponerle calcitriol, ¿no? El déficit de calcitriol, ya sabe, uno de sus efectos de calcitriol, chicos, ya saben, ¿no? A nivel intestinal, disminuye la función intestinal de calcio. Y este fenómeno ocurre, miren, en alguna literatura mencionan en estadios 2 y 3 de la enfermedad renal crónica. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede? En el estadio 2 y 3, la mayoría de médicos no pensamos de que hay eh, alteraciones del metabolismo calcio y fósforo. Y lo dejamos así nomás, pasar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Cuando ya está en el estadio 4, 5, ya, pues, de hecho que se aparecen estas manifestaciones, ¿no? Ahora, ¿por qué? Generalmente en, en el estadio 1, 2 y 3, ¿qué médicos ven a estos pacientes? Los médicos generales, los médicos de familia, o sea, los médicos de atención primaria. Algunos tendrán conocimiento de estos problemas, otros sí, otros no. Entonces, acá es importante la detección temprana, ¿no? Que se podría hacer, ¿ya? Esto estamos hablando de un caso hipotético, ¿no? En un caso en el cual tengamos todas las herramientas disponibles, ¿ya? Sin embargo, en nuestra realidad, chicos, no es así, ¿no? Sobre todo en los pacientes del Ministerio de Salud, este, cuando yo trabajaba en MINSA, ya los pacientes que venían a verse los riñones ya llegaban en estadios 4, estadios 5, ¿no? Y esto es un problema, por supuesto, es un problema, ¿no? ¿Y por qué llegan esos estadios? Uno, por dejadez, ¿no? Del paciente. Dos, por la derivación tardía de médico general o de familia o cualquier otro a nefrología. Y tres, falta de conocimiento de eso. ¿Por qué? En los diabéticos o los hipertensos, diabético lo ve el endocrino, el hipertenso lo ve el cardiólogo, son sus médicos principales. Antes era así, les diré, como hace unos 15 o 10 años, ¿no? El diabético, el especialista se dedicaba más que todo en ver
su metabolismo relacionado al azúcar, ¿no? Su glucosa, tasa de tolerancia, una glicosidad, su fondo de hoja, etcétera. Pero había una detección pobre de la enfermedad renal. Entonces, era subdiagnosticada, ¿no? Infradiagnosticada, o sea, pasaba en silencio, ¿no? Y ya cuando pasaban los años, 5, 6, 10 años, el paciente se empieza a hinchar, ¿no? Las piernas, ¿no? Ya no quiere comer, ni poco apetito. A ver, hay que hacerte algo de riñón. Oye, le encuentran ya riñón ya frito, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? La detección precoz, ¿ya? Y uno de los problemas que estos pacientes van a desarrollar es esto, el problema del metabolismo óseo, que también es subdiagnosticado, ¿no? Como menciona, dice, el incremento de paratormina se observa especialmente con filtrados romiculares inferiores a 60, mira, 60, o sea, estamos hablando de un estadio 3, ¿no? Ahora, en la glándula paratiroides existen dos receptores, justamente lo que estábamos hablando un ratito, para recordar un poquito que ustedes recuerden la fisiología, el receptor de vitamina D y el receptor del sensor de calcio, ¿no? Estos dos receptores permiten que la glándula paratiroides responda, ¿no? Y por lo tanto produzca la paratormona, ¿no? Efecto de moléculas y hormonas sobre estos receptores. ¿Qué hace? Cuando hay hipocalcemia, ¿no? Es detectada por el receptor de calcio en la membrana plasmática de la paratormona, ¿no? Y esto genera la producción de la PTH, ¿no? Vale. ¿Qué más? La retención de fósforo que hay en el paciente con IRC que genera la estimulación de la síntesis de la PTH, ¿no? Y otro, la vitamina D actúa sobre el receptor de vitamina D suprimiendo la síntesis y secreción de paratormonas, ¿no? Para tratar de controlar, ¿no? Su efecto disminuye en este efecto, ¿ya? Lesiones asociadas, el esqueleto y el sistema cardiovascular son los tejidos principalmente afectados. Sí, estos pacientes, los huesitos, es muy sensibles, el corazón también. Una vez hubo un residente, cuando yo era R2, el residente de cardio era R3, que hizo un estudio sobre esto, ¿no? Sobre características ecocardiográficas de los pacientes con enfermedad renal crónica estadio 4, 5, ¿no? Y no era un estudio muy poco conocido, ¿no? Y se encontraron una serie de cosas, chicos. Bueno, un día se los pasaré, ¿no? La calcificación de tejidos blandos y la calcifilaxis son complicaciones que se asocian a un aumento importante de la muerte, por supuesto. Un paciente que tiene calcificación de tejidos blandos y calcifilaxis, uy, su calidad de vida y su mortalidad incrementa bastante, ¿no? El incremento de fósforo, mediadores inflamatorios favorecen la formación de las células musculares lisas. Sí, en células de estirpe osteogénica produce matriz de colágeno y posteriormente se imagínense eso, chicos, que se produzca en tejidos blandos, ¿no? Todo eso, ¿no? Ahora, si estos pacientes no se cuidan, encima comen dieta rica en fósforo, peor que todavía, ¿no? Entonces, más daño se genera. Muy bien. Estrategias diagnósticas, acá vamos a hablar sobre cosas puntuales que ustedes tienen que conocer como alumnos de pregrado, cosas que les van a servir, ¿ya? Primero, primero chicos, para saber esto tienen que saber el valor normal de calcio y de fósforo, porque si no lo saben, están perdidos, ¿ya? En distintas literaturas van a encontrar que el valor de calcio lo normal es de 8.5 a 9.5 y en otros van a encontrar hasta 10. Bien. Y el valor de fósforo normal van a encontrar en una literatura de 3.5 hasta 5, ¿ya? Varía un poco. Otra cosita que tienen que tener en cuenta es esto, el calcio total corregido. ¿Cómo se saca el calcio total corregido? El calcio total más 0.8 a veces por 7, 4 menos la albúmina, ¿ya? El calcio total es el calcio sérico que te mide el laboratorio. Por ejemplo, un paciente con 6 de calcio, ¿no? Pones 6 más 0.8, 4. Si te dan la albúmina,
pones la albúmina, por ejemplo, puede ser 2,5, haces tu matemática y te va a salir el calcio total corregido. Y ese es el calcio real. ¿Ya? Aplíquenlo esto. Acuérdense bastante esta fórmula. ¿Ya? Muy bien. Los niveles de calcio y fósforo tienen poca capacidad predictiva de la enfermedad ósea esclerosense y son frecuentes normales en presencia de hiperparatrenismo secundario. Sí, hay casos en los que hay pacientes que tienen hiperparatrenismo secundario, ¿no? O sea, con usaje de la paratormona, les haces la prueba y su calcio y fósforo está normal, ¿no? Hay casos así. Y justamente se refiere a este punto, ¿no? Ahora, punto 2 dice, su determinación periódica junto a la PTH es necesaria para el manejo terapéutico. Ahí es diferente. O sea, si tú sospechas que hay alteraciones del metabolismo mineral, tienes que hacerle un control más seguido. Le pedirás un mes o cada 2 meses, ¿no? Junto con la PTH. ¿Ya? Porque recuerden que a veces en el primer análisis que ustedes le pidan, puede que todo salga normal, ¿no? 3. Es recomendable medirlos al menos cada 3 meses. Ahí. Las guías clínicas nos mencionan cada cuánto tiempo tiene que hacerse. Por ejemplo, cada 3 meses en estadios 3, 4, 5 tierra C y mensualmente en pacientes centrales, ¿no? ¿Ya? Recuerden que las guías son para darnos un seguimiento, ¿ya? Pero quien toma la decisión es el médico, ¿no? La hormona paratiroidea en el laboratorio se le conoce como paratormona intacta, valores normales de 10 a 65 picogramos, ¿ya? Son el parámetro bioquímico mejor se relaciona con las histológicas. Sí, es verdad. Miren, niveles de paratormona de más de 450 puntos de corte son específicos de enfermedad ósea de alto remodelado, ¿ya? Directamente hablando, la osteoitis fibrosa y niveles de paratormona de menos de 120, puede ser 100, puede ser 90, se asocian a enfermedades óseas de bajo remodelado, ¿ya? Recuerdo que una vez hicieron una pregunta de residencia. ¿A qué niveles de paratormona se puede presentar la enfermedad ósea de alto remodelado? Mayor de 450. ¿Cuál de bajo remodelado? Menor a 120. ¿Ya? Acuérdense esos dos puntos de corte, chicos. ¿Ya? La 25, hidroxivitamina D, es aconsejar la medición de niveles de vitamina D o calcidiol para prevenir y tratar perdón, la frecuente insuficiencia. Acá, mm, dosaje de 25 hidroxivitamina D no lo hacemos mucho, ¿ya? Dosamos más la paratormona. A veces, algunos laboratorios te permiten dosar eso. Por ejemplo, la 1,25 hidroxivitamina D, no existe evidencia que su determinación sea útil para el control, ¿ya? O sea, como parámetros bioquímicos, tanto la 25 y la 1,25 hidroxi son muy poco útiles, no lo usamos mucho, ¿ya? Más usamos el calcio, el fósforo, la paratormona, ¿ya? Técnicas de imagen. Fácil. Una radiografía simple de abdomen y manos, ¿ya? Permite detectar calcificaciones vasculares. Las técnicas de imagen son de escasa ayuda diagnóstica, ya que los cambios bioquímicos preceden la radiografía. Esto es correcto, ¿ya? Puede ser que la radiografía te salga normal, ¿no? Pero tu paciente ya puede haber tenido alteraciones bioquímicas antes de los hallazgos radiológicos. Pero es parte del protocolo, ¿ya? Miren, es algo simple, una radiografía de abdomen y manos. ¿Qué más? La resorción subperióstica en la cara radial de las falanges es el signo más precoz de osteitis fibrosa. Sí, por eso pedimos radiografía de mano nosotros para evaluar estos casos. ¿Ok? Ahora, correlaciones directas entre la presencia de calcificaciones vasculares observadas en la radiografía simple y el riesgo cardiovascular en pacientes en hemodiálisis. Sí, muy directamente. ¿Ya? Continuamos. Miren, estos son los daños que se ven en la radiografía de manos, ¿ya? Las erosiones
en el subperiosto, en el hiperparatiroidismo, ¿ya? Son lesiones que se aparecen en las falanges. En este caso, en estos tres dedos, ¿no? Miren, aquí, 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 ¿no? Como si estuviera comidito, ¿ya? ¿Hay otros estudios diagnósticos? Sí, la densitometría ósea. Acá, ahí le pedimos apoyo al reumatólogo porque ellos manejan, interpretan mejor este tipo de estudios, ¿ya? Son más entrenados en interpretar. Es el método estándar para determinar la densidad mineral ósea. Sí, la densitometría es el método usual, ¿ya? Proporciona información del contenido mineral óseo, pero no del tipo de enfermedad ósea, ¿ya? Se determina habitualmente en el fémur y en la columna vertebral, en el cuello femoral, ¿ya? Y se ha demostrado de gran utilidad para el seguimiento de la masa ósea post-trasplante, que no lo usamos mucho, no, no es habitual, pero está parte de las recomendaciones, ¿no? La histología, o sea, estamos hablando de la biopsia ósea, se llega a hacer con frecuencia, les diré que no, ¿ya? Raras veces, no es mucho. Por ejemplo, todos los años que tengo de especialista, como residente, sí he visto una biopsia ósea en un paciente con enfermedad renal, algo que se presenta en una hipercalcemia maligna, pero no es muy característico. Las biopsias óseas los he visto más en pacientes con cáncer, ¿no? O sospechas de cáncer, ¿no? Como menciona ahí, la cresta ilíaca es el lugar preferido, el más preciso para el procedimiento, ¿no? Y la osteotrofia renal, como ya se mencionó, se aplica exclusivamente para definir las alteraciones morfológicas, ¿ya? Y aquí está lo que hemos hablado, ¿no? La clasificación de alto remodelado, de bajo remodelado. De alto remodelado, formas leves, osteitis fibrosa. De bajo remodelado puede haber una mineralización baja o normal, una disminución baja con bajo remodelado se llama osteomalacia, y una bajo remodelado con mineralización normal, enfermedad ósea dinámica. Puede haber formas mixtas, ¿ya? Indicación de biopsia ósea, como les dije, no es muy frecuente. Fracturas patológicas en ausencia o mínimo. Ahí está, eso sí. No, eso para lo que están haciendo traumatología ahora, por ejemplo. Enfermo sintomático, dolor óseo inexplicable. Sí, también, ¿no? Enfermos con sospechas de enfermedad ósea inducida. Ahí está, aluminio. Muy poco sospechado en nuestro medio, ¿ya? Pero les diré que el aluminio, eh, en nuestra realidad, es bastante usado. Sobre todo en dónde? Es un medicamento común, el famoso el hidróxido de aluminio, ¿no? Que tiene hidróxido de aluminio con magnesio que utilizamos para una disconfort abdominal, ¿no? Como un antiácido. Los pacientes con enfermedad renal crónica, chicos, he visto que toman eso, ¿no? Pero el problema es que el aluminio en estos pacientes se va a acumular, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Preparatiroidetomía, si había habido una exposición importante al aluminio pasado. No, no es tanto esto, ¿no? Los otros tres sí pueden hacer las biopsias. Evaluación de las clasificaciones esqueléticas, ¿no? También una radiografía simple, ya sea de manos, pelvis y columna lumbar, nos puede ayudar a calcular severas condiciones vasculares, ¿no? Por ejemplo, acá. No sé si ven esta clasificación de persona, ¿ya? Esa parte también, no sé, cuando rotaron conmigo algunos chicos de cuarto y quinto y pedíamos radiografía de tórax en algunos pacientes, el botón aórtico en algunos se podía ver calcificaciones. Entonces eso no es muy buen, no es buen signo, ¿ya? ¿Deberíamos practicar la radiografía siempre en estos pacientes? Sí, para detectar estas calcificaciones. Ecocardiograma, un útil examen, ¿no? Ya te permite tener un mayor panorama, ¿no? Para evaluar las calcificaciones valvulares, ¿no? Etcétera, ¿ya? ¿Qué más? Miren, evaluación de calcificaciones extraesqueléticas. En estas zonas de acá se puede ver. Y también donde están las flechas, ¿ya? Acá también. Una vez tuvimos un paciente, bueno, eso no fue en Tano, eso yo lo vi en Lima, que tanto era su calcificación
El nivel de la frente parecía que tuviera, ¿cómo le llamamos? No era escarcha urémica, era como si sudara arena, así. Y era duro la zona de la frente. Y sí, esta paciente tenía alteraciones del metabolismo óseo mineral, ¿no? Y aparte tenía calcificaciones esqueléticas, ¿no? No sé qué habrá sido con ese paciente posteriormente, pero puede haber casos así complejos. De ecografía cardiaca, por supuesto, detecta calcificaciones de ateroma, ¿no? Ustedes seguramente lo han hecho en cardiología o en neurología, ¿no? Que es parte del protocolo. En todo paciente con ACV hacer una ecografía de carotida, ¿no? Velocidad de onda de pulso de la carótida también lo usamos como parte del manejo, ¿ya? Aquí tiene calcificaciones extraorculares en paciente con enfermedad renal. Es una radiografía de tórax, calcificación pulmonar. Ese pulmón ya también ya no nos va a ayudar mucho, ¿no? Acá en el hombro, calcificación periarticular. Estos pacientes que manifiestan dolor, me duelen los huesos, doctor, me duelen las rodillas, los hombros, la cadera. Es característico, chicos, de estos pacientes, ¿ya? Y con el pasar de los años del tiempo, ya sus articulaciones se van poniendo más rígidas, están así, caminan lentito, ¿no? Si antes podían caminar más rápido, ahora no, se van deteriorando poco a poco, pero esta es la evolución de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, acá la arteria, no sé si pueden verla, este tubito, ¿no? Se dibuja. Y en una radiografía tú no deberías ver arterias, ¿no? Bien dibujadas. Entonces se dan cuenta de la magnitud del problema, ¿no? Indicación y periodicidad de estudios bioquímicos, eso es cada cuánto ustedes deben pedirle los estudios, ¿ya? Calcio y fósforo, cada revisión o además, o sea, su criterio. Para tu hormona, cada 2 revisiones o además también. Y la eh, hidroxivitamina D 25 cada 6 a 12 meses. Eso sí lo tiene. Si no lo tiene, ni modo. Indicaciones de técnica de imagen, una radiografía simple, una densitometría ósea si tienes la disponibilidad, como dice, no indicado usualmente, biopsia ósea raras veces, ¿no? Lo que ustedes siempre van a tener a la mano, chicos, es una radiografía simple, ¿no? Evaluación de la enfermedad cardiovascular, bueno, acá necesitas el apoyo del cardiólogo, ya para que te haga ecocardio, ecocarotidio, bueno, angiotomografía o resonancia, o tal que le puede dar, también es otra opción. El problema es la radiación, ¿no? No tendría mucho sentido hacer un paciente una tomografía, un angiotac, sospechando calcificación, no tendría que tener clínica. Niveles de calcio y riesgo de mortalidad. Acá les he puesto un cuadrito para que sepan, ¿es bueno o malo tener calcio bajo, calcio alto? Sí, mira. Depende del tiempo de remisiones, dice, el riesgo de mortalidad aumenta con la hipocalcemia o la hipercalcemia persistente. Mira, este es el gráfico. Esto es lo recomendado de la Cadoki y el valor de calcio, de 8.4 a 9.5, ¿no? Entre ese rango debe estar. Si el calcio se sube demasiado, su mortalidad va a incrementar. Si el calcio está muy bajo, su mortalidad aumenta. Entonces no nos conviene ni calcio muy bajo, ni calcio muy elevado, ¿no? Mantenerlo en este nivel. Fósforo, igual. Lo recomendado de 3.5 a 5.5, igualito. Si el calcio está muy alto, mayor riesgo de mortalidad. Y si hay fósforo muy bajo, también mayor riesgo de mortalidad. Recuerden que el calcio y el fósforo trabajan juntos. Y en nefrología nosotros usamos mucho el famoso producto calcio y fósforo, ¿ya? ¿Qué es el producto calcio? Solamente es una matemática, multiplicar calcio por el fósforo, ¿no? Tiene una asociación dependiente, repetida, y que dice acá, el riesgo de mortalidad aumenta con incrementos persistentes del calcio y fósforo. Lo recomendado, ¿cuánto es? Menos de 55, acá el corte. Si tiene más de 55, su mortalidad incrementa. ¿Pero qué nos dice esto? Nos dice que tenemos que actuar, que tenemos que corregir, ¿no? Inmediatamente.
Alternativas terapéuticas, la guía de Doki, eh, en los talleres iniciales no hay tanto así tratamiento, más que todo la dieta, ¿no? Ingesta de proteínas a esta cantidad, pacientes con pérdida de función o retención, por lo que dietas discreta restricción del mismo ciclo. Ahí tenemos que ayudarnos con la nutricionista, ¿no? Que nos dé una dieta baja en fósforo, ¿no? Los trato para la trihidroxivitamina D, además de su débil agradable y propagonismo. Sí. En nuestro medio, chicos, sí ya tenemos vitaminas D, tenemos análogos, ¿ya? Hay distintas formas de presentaciones. Algunas vienen con calcio, otras vienen solas, ¿no? La dosis que recomiendan es de 300 a 800 unidades, un máximo de 2000 unidades por día, hasta 60.000 unidades al mes, ¿no? Acá en, ¿cómo se llama? En Tacna he visto de 500 unidades de vitamina D, pero no hay mucho también. Algunos tienen, ¿no? En el estadio 3 se observa un descenso claro de los valores del aparato humana. Ya, la proteína es restricción a 0.9, ¿no? Con el fin de evitar el aporte de fósforo y la hiperfiltración, ¿ya? Recuerden que las proteínas tienen fósforo. ¿Captores de fósforo? Sí. ¿Cuál es el captor de fósforo más barato que existe? El carbonato de calcio. Es el más baratito que tenemos. Metabolitos y activos análogos de vitamina D. La dosis recomendada inicial de calcitriol es de 0.25 cada 48 horas, ¿ya? El calcitriol, chicos, sí lo tenemos como tabletita. Lo podemos usar y está barato. Cada tabletita está 10 centavos o 20 centavos, si no me equivoco, ¿ya? Activadores selectivos de receptor de vitamina D. Tenemos el paracalcitriol. Es muy buen medicamento, provoca menos calcificaciones vasculares, ¿no? Tiene menos efectos adversos. El problema es su costo, es bien caro. Si es esta 20 centavitos, el paracalcitrol le cuesta 5 soles, hasta 10 soles una tableta. Pues mucha diferencia. Muy bien, acá hay un cuadrito sobre las alternativas terapéuticas en el estadio 1, 2, 3. En el 1 y 2, una dieta, vitamina D si requiere, y estadios 3, dieta, puedes usar calcitriol, alfa-calcitriol no hay en el Perú, no he visto, para calcitriol sí hay, entonces puedes usar cualquiera de estos componentes. Cuando ya es un estadio más avanzado, como el estadio 4, restricción mayor de proteínas y una ingesta proteica mayor, asegura una nutrición adecuada. O sea, de 0.8 está bien, ¿ya? Usamos captores de fósforo, ¿ya? Usualmente se llegan a usar una dosis mayor de captores de fósforo. El problema del carbonato de calcio o citrato de calcio también en otros medios hay, que cuando lo usamos mucho, también nos genera hipercalcemia como problema, ¿no? De lo mismo, miren, chicos, acá, una dieta baja en proteínas, vitamina D se requiere y quelantes, ¿no? Una vez le pregunté a los chicos que están ahorita en quinto o sexto, menciónenme quelantes de fósforo, no sabía ni uno, ¿no? Quelantes hay carbonato de calcio, o sea, hay quelantes con calcio y sin calcio, ¿no? El carbonato de calcio es el más barato de todos. Mire, el hidróxido de aluminio también es un quelante. ¿Y cuál es el problema del hidróxido de aluminio? El depósito de aluminio que se genera a futuro. Sevelamer, este es un quelante no cálcico muy bueno, pero caro y gastroerosivo, generalmente genera náuseas y vómitos. Carbonato de lantano no tenemos en el Perú, ¿ya? Vitamina D, calcitriol sí tenemos, aldocacidol no hay, y los análogos, como para calcitriol. Entonces tienes varias cositas. Dieta, vitamina D se requiere, quelantes, ¿no? Calcitriol, que es lo mismo de acá, o para calcitriol. Y en el último, en el de diálisis, que es ya más complejo, más difícil, ya esto ya es generalmente tratada por nefrología o endocrino a veces, ¿ya? El control de flujo, ¿cómo lo hacemos? Restricción de alimentos, un esquema de diálisis que eso lo hace el nefrólogo y los quelantes. Miren, la dieta, lamentablemente los pacientes que ya están en diálisis, su ingesta de proteica tiene que ser elevada, 1.2 gramos por kilo día, porque al estar en diálisis consumen bastante,
bastante hipercalórico, hiperproteico a la vez, ¿no? El tiempo de duración puede ser determinante en la emisión de proteínas, ya. Esto es más que todo para la especialidad. Los pacientes que tienen fósforo elevado, usualmente el tiempo de diálisis es un poquito mayor, ¿no? Hasta 4 horas. Incluso en algunos casos le llegan a dar 4 diálisis semanales, 4 sesiones, ¿no? Esto es un tema más de especialidad. Y usamos el Sevelamed. Es un quelante, ¿no? Que no tiene calcio ni aluminio. Muy buen quelante. Ya, sí te controla el fósforo, ¿no? ¿De qué manera? A nivel intestinal, ¿no? No permite que se absorba, ¿no? Menciona aparte que el Sevelamed atenúa la producción de calcificaciones coronarias y aórticas, o sea, les prolonga su calidad de vida, ¿no? Mejora la supervivencia en los pacientes en diálisis tratados con Sevelamed, ¿ya? El control del calcio debe mantenerse entre 8,4 y 9,5 y la dieta, ¿no? Aquí tienen la cantidad, ¿no? La ingesta total de calcio de alimento a día no debe exceder los 2 gramos, así es, como máximo, tanto el calcio de la dieta como el de los captores. El control de la paratormona, la paratormona en estos pacientes debe estar entre 150 y 300, ¿no? Y pueden usar lo que ustedes tengan a la mano, calcitriol o paracalcitriol, ¿ya? El cinecalcet, un calcio mimético que controla la paratormona, es un receptor del calcio de la glándula proteína y hace más sensible las acciones del calcio extracelular, ¿no? Usar el cinecalcet, que es un calcio mimético, esto generalmente lo hace la especialidad, porque este medicamento tiene que ser controlado, ¿ya? Lo hace, los nefrólogos son los que más utilizamos este medicamento, ¿no? Es muy bueno, le diré. Te reduce los niveles de PTH, ¿no? Con una reducción simultánea del calcio y fósforo. O sea, te das cuenta, o sea, te controla varias cositas, ¿ya? Eh, pero tampoco se recomienda cuando el nivel del calcio estérico es muy bajo. Mira, si está muy bajo, puede generarte una hipocalcemia. Entonces, en esos casos no lo usamos. Bueno, bueno chicos, hoy nos vamos a ver casi una hora. Este tema es bonito, amplio, ¿no? Y hay mucho todavía que conocer en esta parte, ¿ya? Comentario para irnos a cenar, muchachos. Tengo hambre. Doctor, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas. Voy a leerlas de forma rápida para poder continuar. Ya. Doctor, la primera pregunta de los asistentes es, eh, muchas gracias, doctor, por la ponencia. ¿Nos podría hacer un resumen de las pruebas de laboratorio y de imagen que son las mínimas necesarias que nos ayudarían al diagnóstico? Ya, lo básico, tu calcio, tu fósforo, para tu hormona, tu radiografía de abdomen y de manos. Lo mínimo y necesario, ¿no? Lo básico. Y lo que es lo que vas a tener acá en Tacna también. Ya estás en un hospital más complejo, ya puedes pedir otra cosa, ¿no? Y una radiografía sencilla de hacer, pues, ¿no? No requieres mucha especialidad. Por ejemplo, si requieres algo más complejo, sí vas a necesitar apoyo de otras especialidades, ¿no? Listo, siguiente. La siguiente pregunta, doctor. En la parte de calcio, doctor, en la parte de calcio y fósforo relacionado con el riesgo de mortalidad, mencionó e hipercalcemia persistente. ¿A Así qué se es. refiere con persistente, doctor? Bueno, eso se refiere, digamos, tú le haces un dosaje de calcio a un paciente y está en 6, ¿ya? Le das suplementos en tabletas, 3 tabletas al día, y le haces un control en un mes. Y está, digamos, en 6,5, mucho no subí nada, ¿ya? Le sigues dando. Al otro mes, igual, 6,5. ¿Qué pasa? Así, continúa todos los meses, 7, no te llega a 8. Entonces, ustedes saben que el calcio tiene muchas funciones, tanto cardíacas, musculares, ¿no? Celulares, ¿no? Entonces, cuando hay hipocalcemia persistente, ya los pacientes empiezan a sentirse mal, ¿no? ¿Qué refieren? Algunos pueden decir de cansancio, algunos con náuseas, otros vómitos, algunos convulsiones, ¿no?
algunos temblor, ustedes han visto el signo de Chebostel y Trusean cuando exploran, ¿no? Y hemos tenido casos de pacientes que han convulsionado por hipocalcemia severas, ¿no? Entonces es un riesgo eso. Ahora, si tienes una hipercalcemia, ya eso te genera otros problemas, las calcificaciones, la calcifilaxis, la calcificación vascular, ¿no? Cardíaca, y eso te genera el incremento de patologías cardíacas y por lo tanto muerte, ¿no? Igual el fósforo. Cuando un paciente tiene fósforo bajo, es porque es un paciente que está desnutrido. Una vez tuvimos un paciente con fósforo de 1, hueso y pellejo, ¿no? La desnutrición no nos ayuda. Le damos suplementos, eh, las leches o suplementos nutricionales, pues, hasta 2 o día 3. Es cuando el paciente no quería comer, ¿no? Y no nos ayudaba eso. Ustedes saben que la nutrición te genera otros problemas, ¿no? Te genera alteraciones de la inmunidad, alteraciones hormonales, agarra un agente infeccioso intrahospitalario y chao, se va. Y la hiperfosfatemia, alteración cardíaca también, ¿no? Relacionada a eso. ¿Ya? Siguiente. Doctor, y ya nuestra última pregunta. Agustín Bavera dice, excelente exposición, doctor. Actualmente se recomienda la administración de suplementos de vitamina D en personas sanas debido a una menor exposición solar. Ah, ya, ese es otro tema, ¿no? No hay ninguna evidencia que te diga eso. No lo menciona, ¿no? Bueno, también tenemos que considerar cada cosa, ¿no? Recuerden de que en medicina lo mejor es la prevención, obviamente, ¿no? Pero si en la prevención puedes evitar algún, algún, algún fármaco, porque un suplemento igual es un fármaco, mejor, ¿no? ¿No? Por ejemplo, la vitamina C, ya que me has hecho recordar. La vitamina C creo que casi todo el mundo se la pone. Algunos por vanidad, otros por belleza, otros para evitar no sé qué cosa. ¿Te garantiza eso? No lo sé. No, puede que sí, puede que no. Pero aquellos pacientes que tienen problemas por exposición a la luz solar, sí podría beneficiarles, ¿no? Aparte que la vitamina D es inocua, no he visto casos de pacientes intoxicados, ¿no? Pero podría darse la situación, ¿no? Es un grupo de pacientes diferentes a esto, ¿ya? Bueno, ya muchachos, ¿algo más? Para irnos a cenar. Doctor, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por la excelente charla que nos ha brindado. Seguro ha sido bastante enriquecedor para todos nosotros. Y bueno, también agradecemos a nuestros asistentes y vamos a pasar ahora mismo el link de formulario para que pongan su asistencia. Los esperamos en nuestras próximas actividades. Muchas gracias a todos. Bien, gracias. Chao chicos, nos vemos.